Vamos abriendo la mesa de En Perspectiva correspondiente este miércoles 25 de mayo de 2016. Los saludos son para Daniel Superviel, ya lo escucharon, buen día. Buen día para todos. Rafael Porsekansky, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y ahora los invitados. Oenir Sartú, que viene del lunes, no estuvo el lunes, hicieron el enroque con Teresa, son, no sé, acuerdos que tienen entre ellos. Buen día, Oenir. No, a mí Teresa me pidió que, y esto lo digo porque me pidió que expresara su postura sobre los temas feministas. Sí, me encargó que viniera acá a representarla. Y a ti eso te resulta lo más natural del mundo. ¿Estará oyendo? Digo. Venís como vocero de la nueva ley, seguramente. Exactamente. Bueno, y teniendo en cuenta que está de viaje Gerardo Caetano, hemos invitado, como otras veces, a Heber Gato, que tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Qué tal, Heber? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos al primero de nuestros temas. Adivinen cuál es. ¿Se les ocurre cuál puede ser el primer punto de la agenda? De lo que habla la gente. Un tema impuesto, ¿no? Un tema impuesto. Claro. Las medidas de ajuste que el Poder Ejecutivo divulgó el lunes para abatir el déficit fiscal en la próxima rendición de cuentas tuvieron ayer nuevas repercusiones. Por un lado, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT rechazó los anuncios al considerar que son recesivos y castigan principalmente a la clase trabajadora. La central resolvió pedir reuniones con el gobierno, la primera de ellas con el propio Ministerio de Economía mañana, a efectos de reclamar un cambio en los lineamientos. Pero si no tiene éxito en esa negociación, ya anunció que desarrollará un paro general de 24 horas el 29 de junio. En el Parlamento hubo otras derivaciones. Ayer el Senado se reunió para discutir el informe remitido por el presidente Tabaré Vázquez el 1 de marzo, al cumplir el primer año de su administración. Pero varios legisladores aprovecharon la circunstancia para referirse a las últimas novedades. Por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga anunció que interpelará a Astori porque considera que el ajuste termina pagando los despilfarros del Frente Amplio. El senador colorado Pedro Bordaberry, por su lado, propuso bajar 20% los sueldos de los gobernantes, incluyendo los propios legisladores, y por otro lado suspender la construcción del Antel Arena. Sé que con eso no vamos a tapar mucho, pero vaya si es un mensaje de solidaridad. Paremos la compra de autos último modelo, que uno anda por el Uruguay y por la ciudad y no para de ver autos con la chapa oficial por todos lados. Paremos la compra de un avión de $1 millón, $1,5 millones. Sé que necesita 500, pero che, te estoy poniendo el IRPF y me estoy comprando un avión. Qué lindo mensaje, ¿no? Qué lindo mensaje para el uruguayo que le pedimos el esfuerzo. ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano en primer lugar? Bueno, arranco yo para una primera ronda rápida. Nada, yo no voy a entrar en un análisis minucioso de lo que son los impuestos y a quién le afecta y a quién no le afecta, sino más bien un análisis más bien desde la política a nivel del imaginario. Creo que el Frente Amplio, con estas mentiras de cómo manejó este tema Astori, cómo lo manejó Vázquez, con la mentira del título de licenciado de Sendic, está, a mi juicio, y ver, por ejemplo, hoy en la tapa del País, cuando está todo el mundo preocupado, haciendo números, haciendo cálculos, a ver si le toca o si no le toca, ver al ministro Astori celebrando con la murga, como si no hubiese pasado nada, como si esto hubiese sido una decisión que no le afecta a nadie. A mí me parece aclaro que lo de celebrando con la murga, a lo que alude Daniel, es lo que ocurrió anoche en la celebración de los 22 años de Asamblea Uruguay, claro, donde participó la murga Falta y Resto, bueno, y en algunas fotos aparece Astori cantando. Entonces me parece que todo lo de Sendic, más todos estos videos que circularon con Vázquez diciendo que no va a aumentar los impuestos con Astori, bueno, ahora ayer escuchaba al senador Javier García leyendo 2 veces ante 2 preguntas que se le hizo en mayo del año pasado a Astori diciendo que no iban a aumentar los impuestos, se va consolidando como que la mentira es parte del juego político. Y creo que el Frente Amplio se había arrancado su origen, su fundación, su esencia de ser en base a que la mentira era algo que no corría. Yo creo que la mentira se ha instalado y esa mentira está haciendo mucho mal al Frente Amplio. Y para mí eso revela que el Frente Amplio empieza a perder desde hace tiempo contacto con la realidad, contacto con los problemas de la gente, contacto con los problemas de la realidad, y empieza esa cuestión que sucede en los partidos políticos que se aquilosan en los gobiernos a tratar de defenderse a ellos mismos sin importar lo que significa decir una mentira. Porque los uruguayos no
son tontos. Lo han demostrado a lo largo de la historia, que han tomado buenas decisiones a lo largo de la historia cuando le quisieron mentir una mentira. Entonces me parece que a nivel político creo que el Frente Amplio se está acostumbrando a mentirle a la gente y eso va a tener repercusiones electorales. Rafael, estás un poco impresionado escuchando el alegato de Daniel. No, vienen para las mañanas los alegatos de Daniel, aunque uno esté o no de acuerdo. Siempre se lo digo porque eso dice. No, pero es lo que pienso, ¿no? Le pone pimienta y sal al asunto y es lo que está pasando. Y nos llena de energía. ¿No estás de acuerdo? ¿Por dónde vas tú, Rafael? No, a ver, yo soy un poco menos optimista quizás que Daniel en cuanto a la naturaleza de la política. Los políticos mienten. Lamentablemente mienten todos en las campañas y con los temas de impuestos en particular mienten y mienten mucho. Esto es un fenómeno casi que inevitable. Podríamos juntarnos aquí con los amigos politólogos que suelen estar en estas mesas y conversarlo, pero la mentira es parte de la política. El tema son los grados, ¿no? Si voy a hablar de mentiras, me preocupa más que digan que van a cambiar el ADN de la educación y que esté por allí campante el amigo Neto al frente del Codicen, que es un hombre que a mi gusto representa bastante el statu quo en la materia y que es un problema que no es ya coyuntural de atacar el déficit de un año o el otro, sino que es un problema central de la sociedad uruguaya. Segundo, a ver, lo de Bordaberry, por ejemplo, las reacciones. Sin duda que este es un tema que, si la oposición lo maneja bien, tiene un capital como para, digamos, de crítica al gobierno muy poderoso. Pero decir que se bajen los salarios los senadores y el Parlamento son medidas cosméticas que no atacan el fondo del asunto. Me parece que la crítica, la discusión tiene que venir por otro lado. Esas son como mis dos primeras reflexiones como para arrancar. A propósito, el debate empieza a tener sus aspectos crudos, ¿no? Porque hoy, si miran la tapa de La República, encuentran un titular que parece como un contraataque. Bordaberry fue el senador que más gastó en decorar su despacho, plantea este diario. Dice que de todos los senadores el que gastó más dinero fue Pedro Bordaberry, mobiliario de equipamiento general para su despacho en el Parlamento, 190.320 pesos, poco más de una quinta parte del gasto total de los 30 senadores restantes. Y yo pregunto, así como Bordaberry no puede entrar en la que entró, ¿eso tiene que estar en el titular de un matutino de hoy? ¿Eso tiene que ser el centro de la discusión? ¿Cuánto tienen que ganar los legisladores o cuánto gastó Bordaberry en mejorar su despacho? Lamentablemente ese tipo de cosas bastardean la política. Uno tiene la sensación que tanto lo que dijo Bordaberry como la respuesta que ahora le propina la República lo que hace es bajar los decibeles de lo que es la política. Yo de todos modos creo que el gobierno estaba encerrado, la situación económica del país es muy complicada, no tenía otro remedio que hacer un ajuste fiscal. Creo que el problema no es tanto el ajuste fiscal en sí mismo, sino como las declaraciones que lo antecedieron y las declaraciones que lo justifican ahora. Las que lo antecedieron en la medida que fueron demasiado optimistas, sin la salvaguarda necesaria con que deben formularse proposiciones políticas hacia adelante. El gobierno tenía que saber que la situación era difícil y tenía que saber además que las perspectivas de la región no eran buenas. No fue un elemento sorpresivo que sobrevino de la nada a la situación económica actual. Fue un problema que se venía cocinando desde hace varios años, por lo menos 2 años, y entonces la formulación que hizo el gobierno el 1 de marzo y sus perspectivas de aumento del producto en un 1% y ese optimismo, era un optimismo falso, cuyo responsable, sin ninguna duda, es el ministro de Economía. Ese tipo de declaraciones incautas fueron lo que llevaron a que ahora tengan que justificar lo injustificable y que el presidente diga cosas como dijo, de que en definitiva no se están aumentando los impuestos porque no se crean impuestos nuevos, meramente se está aumentando la tasa, lo cual parece un argumento para tontos, como si los uruguayos fuéramos un pueblo de desposeídos. Me parece que ambas cosas, la falta de perspectiva previa en marzo y las justificaciones actuales, lo que hacen es bastardear la política. Los resultados son estos, lo de la República, lo de Bordaberry, en fin, elementos que no ayudan a
digamos, dignificar la política. Y no es pequeña cosa bastardear la política. Hay una necesidad urgente de dignificarla porque la democracia está en juego, ¿verdad? Oenir, ¿no hablaste todavía? No, la verdad que coincido con los tres grandes conceptos que han dicho, y lo único que agregaría es ¿por qué se ha permitido esto? Es decir, porque la mentira funciona desde el poder cuando es comprada. Eso es lo que debería preocuparnos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que es posible que un individuo que dice que no va a aumentar los impuestos, después los aumenta, después dice que en realidad no los aumentó, aunque sí los está aumentando, ¿cómo está en la presidencia? Es decir, porque esta es una práctica. Lo primero que hizo Tabaré Vázquez cuando llegó a la intendencia fue decir que iba a bajar el boleto. No sé si a los memoriosos nos acordamos. Y después dio una explicación de que en realidad lo había bajado porque iba a subir y no lo subió. Entonces, con una serie similar a esto, justificó que en realidad había bajado un precio que no bajó. Es decir, bueno, esto es lo mismo. Es decir, sí. No, pero me parece que lo preocupante es, coincidiendo en que la política tiene esas características, es decir, es por qué los uruguayos admitimos mentiras tan burdas o falsedades tan burdas. La otra cosa es... ¿Y por qué decís que las admitimos? Y bueno, porque las ratificamos con el voto. Bueno, pero a donde voy es a que cuando se votó a Tabaré Vázquez se estaba muy lejos del momento en que ahora se aumentan los impuestos. Bueno, pero no es pero esto no empieza. La gente creyó en ese planteo. Pero esto no empieza hoy, perdón. Yo te acabo de contar. Cuando llegó a la intendencia, lo primero. Te estoy hablando de una cosa que estás señalando algo bastante más profundo. Para ti, Tabaré Vázquez no tiene credibilidad. No, pero no es Tabaré Vázquez. No es Tabaré Vázquez. Es el sistema político uruguayo. Es complicado porque nos dicen cosas que son falsas. Por ejemplo, en varias campañas electorales distintos candidatos han prometido lo que el oro y el moro que después no pueden cubrir. Pero además hay otra cosa que me sorprende. Recuerden el llanto de Valle en aquella cadena nacional también cuando sube el viejo impuesto a los o lo crea, ya no recuerdo el impuesto aquel a los sueldos en plena crisis de 2002. Lo crea, ¿verdad? Bueno, en plena, ¿cómo se llamaba? El impuesto a las retribuciones personales. Ese mismo. Yo quería solamente el IRP, agregar esto, que me sorprende que en este debate no esté por qué siguen existiendo los niveles de exoneración tributaria que existen para la actividad empresarial. Es decir, el avance fiscal es siempre para el lado de los salarios. Nunca se nosotros tenemos un modelo económico basado en las exoneraciones y el regalo de impuestos a los inversores, a los supuestos inversores, y eso no se toca, y la oposición tampoco lo señala. No es bajarle el sueldo a los legisladores que no... Bueno, ahí está la crítica por izquierda que también hizo... Si lo baja, maravilloso. Pero ¿verdad? El problema es que hay empresas, lo está diciendo el PIT-CNT, ¿no? Es decir, estiman en $1.400 millones la cifra que se perdona, digamos, en tributos no cobrados a las empresas. Lo está diciendo el PIT-CNT y lo están diciendo algunos sectores del propio Frente Amplio también, ¿no? Y lo están diciendo, sí, bueno, perfecto, digo, pero lo que quiero decir, en el debate tal como está planteado, ese asunto no está. Está el si Tabaré dijo o no dijo, o está el si tenemos que recortar en los sueldos. Y lo que no se habla es, bueno, todo ese mundo de dinero que el Estado está al que está renunciando, ¿no? O sea, Oenir empezó marcando coincidencias con los tres que habían hablado antes, pero después tiró algunos puntos que dan para el debate. Yo agrego un aspecto, si yo coincido absolutamente, si me parece gravísimo desde el punto de vista político la mentira, me parece que además es una práctica habitual, y es decir, coincido con lo que dijo Heber, o sea, yo coincido, lo único que agrego es ese punto, porque ese tema no está en debate. Ahora empieza la discusión, entonces. Claro, porque, a ver, cuando Rafael menciona y rememora a Jorge Valle, el 2002, creo que los escenarios claramente son dramáticamente, es impresionante la diferencia de Valle en una crisis y después de 10 años de bonanza y todo lo que se dice en estos días. Nadie lo niega. No, nadie lo niega. Y ahí viene la otra indignación de mucha gente, como mi caso, que voy a aportar un poco más, ¿tá? ¿Qué se hizo durante 10 años para cambiar la estructura, la matriz? ¿Qué se hizo para que este Estado
que muchas veces es obsoleto, necesario, pero obsoleto tal cual como está diseñado, tal cual como funciona, donde hay mucha gente vegetando, viviendo, trabajando con lo mínimo para mantener la línea de flotación, y cuando hay otro grupo que se realmente tiene que tener 4 o 5 trabajos para poder redondear algo y poder sobrevivir. Y no, eso no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué se hizo durante la fiesta mujiquista? ¿Qué se hizo para reformar el Estado? Se llenaron de palabras, de discursos, de marketing internacional, de posicionamiento de egos, y no sirvió para nada. ¿Qué deja el Frente Amplio después de 10 años de bonanza económica en cuanto a las reformas estructurales del Estado? La seguridad está peor, la educación está peor, y ahora además un fiscalazo de esta magnitud. Entonces uno se pregunta, ¿no? Al final, ¿por qué se desaprovecharon 10 años con mayorías populares, mayorías parlamentarias, bonanza económica, para realmente meterle el diente a la reforma estructural del Estado que todos necesitamos y que el Uruguay necesita para poder competir internacionalmente, para poder insertarse en el mundo cada vez más rodeado de tiburones, siendo un pececito chiquitito? Entonces ahí es donde empieza la indignación, que yo noto que, a diferencia de otras decisiones del gobierno que generaron un poquito de malestar, yo noto en la calle, en el bondi, en el bla bla de los bares. En el ascensor. En el ascensor, una indignación creciente, ¿no? O sea, sobre este tipo de situaciones, que se suma a lo de la mentira, ¿no? Que lo de la mentira el uruguayo creo que no lo compra. Lo del ascensor viene a propósito de un cuento de Buenir. Sí, en el viaje acá, 2 pisos por ascensor, había 4 o 5 personas más. Sale una conversación sobre el IRPF, pero acalorada, diciendo, increíble, confirmando lo que decía recién Daniel. Un debate de ascensor. Un debate mínimo. Son los debates que sirven, ¿no? Lo que habla la gente. Tendría que poner un micrófono en el ascensor y una tertulia flash. Yo creo que esta crisis además permite otro tipo de reflexiones, ¿verdad? Digamos, en primer lugar, el legado que recibimos del reciente gobierno evidentemente es paupérrimo. Todo lo que está pasando muestra una enorme imprevisión del gobierno de Mujica, y estamos pagando cada uno de los precios por las omisiones efectuadas. Pero yo me pregunto otra cosa. Digamos, el éxito económico frentista en estos 10 años, ¿esto no está revelando que en gran medida es artificial? Quiero decir, en el grado en que se deterioró la relación externa, la situación externa del país, inmediatamente, sin que haya ningún tipo de amortiguación, ningún tipo de elemento que detenga, se desata la crisis en el país. Entonces uno se pregunta, estos grandes logros alegados por el gobierno, por todos los gobiernos, el primero, el segundo e incluso no derivan en definitiva de una situación internacional que tan pronto se deterioró o comenzó a deteriorarse, redundó inmediatamente la situación interna y hizo que esos logros se revelaran enormemente endebles. Es decir, el Uruguay fue capaz de construir en esta década, más de una década, bases ligeramente sólidas como para poder soportar una crisis internacional, ¿o no lo fue? En definitiva, seguimos siendo una economía sujeta al buen desempeño del exterior. No tenemos capacidad propia de reacción y estos 2 gobiernos no la cambiaron. Rafael, ahí vas tú con tus discrepancias. Y ahí yo tengo un matiz con Heber. Yo creo que mirando la región, naturalmente, para mí a nivel administrativo, la más floja de las que ha habido de las administraciones frente amplistas ha sido la de José Mujica, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, no caben 2 opiniones. A mi gusto no caben 2 opiniones. Ahora, yo miro Venezuela, yo miro Brasil, yo miro Argentina. Dentro de la región de Sudamérica, 3 socios comerciales muy importantes de Uruguay. Yo miro sus indicadores económicos y miro los indicadores económicos de Uruguay y digo, momento, Uruguay tuvo viento de cola muy desfavorable y tiene viento de cola muy desfavorable y comparativamente podría haber sido más grave. Es decir, creo que hay aciertos internos del equipo económico de la administración frentista a lo largo de estas administraciones que son, a mi gusto, indiscutibles. Perdóname que te haga una pregunta. Sí. ¿Por qué no comparás con Perú, con Colombia, con Chile? Estoy comparando con los socios principales comerciales de Uruguay. Sí, pero mirá que son regímenes diferentes. Yo creo... Pero lo que a ellos les pasa le afecta mucho a Uruguay. Y, digamos,
Cuando en 2002 lo que pasó en Argentina afectó muchísimo a Uruguay. Y Uruguay quedó un poco más blindado relativamente de lo que le pasó a estos 3 grandes socios comerciales sudamericanos. Me parece que hubo una prudencia diferente, hubo una forma de hacer las cosas diferentes. Seguimos siendo un país pequeño y por lo tanto frágil y abierto. Y al ser un país relativamente abierto también nos afecta muchísimo lo que pasa afuera. Y que naturalmente hay errores del equipo económico y hay aspectos que ya se lo he leído varias veces en su columna a venir, también de quizás un exagerado favorecimiento de ciertas empresas multinacionales que a su vez dañan los recursos naturales. Sí, de acuerdo, pero creo que también algunos méritos internos hay del equipo económico. Si vamos a mirar el bosque y no solo Tú dices que hay méritos comparativos y elegís precisamente países que si bien fueron socios de Uruguay, no con la importancia que tú le das, me parece. Los 3 principales de Sudamérica. No, Venezuela, principales de Sudamérica, pero no del mundo, porque Uruguay tiene una dependencia. China, tenemos Estados Unidos. Claro. Pero igual son socios comerciales muy importantes. Bueno, pero el hecho de que los socios comerciales se hayan debilitado no implica inmediatamente que Uruguay tenga que sufrir el debilitamiento de su economía que está sufriendo. Es decir, lo que yo creo que en este periodo no fuimos capaces de construir bases medianamente sólidas como para soportar una crisis externa. Pero además, ni siquiera la previmos equivocadamente. ¿Pero tú crees que Uruguay es un país capaz de evitar los cimbronazos que supone recibir una crisis económica externa? No tenemos ese poder. Creo que es capaz de aminorarla, o debería ser capaz de aminorarla, y no lo hizo. Debería. Desde la audiencia hay de todo, hay mensajes de distintas posiciones, pero por ejemplo el hijo que va un poco en la línea de Rafael. El celular termina en 611 y dice: Uruguay viene bancando la crisis mundial hace muchos años, casi sin sentirla. Hay que tener memoria a propósito de eso. Pero eso no es así. Todos bancaron la crisis mundial del 2008 sin sentirla. Argentina, Brasil, todos tuvieron momentos enormes. En Venezuela. El problema es cuando se caen los precios. ¿Qué pasa en Venezuela? Que el petróleo se les vino abajo. Por eso se cae el gobierno de Chávez. No es un problema solo de mala gestión o de mejor. Ni era buena antes ni es peor ahora. Solamente que el petróleo valía 6 veces más o 10 veces más. Pero la soja y todo lo demás. Acá, ¿qué pasa? Que cayeron los precios del exterior. Entonces se acabó yo creo que, más allá de la discusión, lo que digo, no hubo nada excepcional, me parece, en la gestión, porque todos estos países tuvieron momentos de auge, después cuando Estados Unidos y en Europa estaban muertos de hambre. La cosa es que ahora nos toca a nosotros, obviamente, y lo que sí, la otra cosa que veo yo he tenido muchas discusiones de esto con frente amplistas fanáticos, o digo, muy entusiastas, para decirlo. Entonces te dicen, no, porque lo que pasa... ¿Tú cómo te ubicas? ¿Cómo te catalogás? Yo fui toda la vida de izquierda. Cuando nació el Frente Amplio, adherí al Frente Amplio, lo apoyé durante 40 años, y hoy estás en el borde durante del el periodo políticamente no tengo hoy una definición. No voté al Frente Amplio, dije que no había que votarlo, pensé que había que diversificar el Parlamento, porque este es otro problema. Cuando uno decía no se puede votar esto porque es convalidar una cosa que es desastrosa, después se empezaron a ver los asuntos. Me parece que el gobierno sigue en una especie de nube en la cual se cree todopoderoso porque tiene una mayoría parlamentaria, entonces no pasa nunca nada. Pero yo te interrumpí, estabas hablando de lo que has discutido con Frente Amplistas. Con Frente Amplistas que te dicen que el país cambió, que nunca se vivió mejor y no sé cuánto. Yo me permito recordar que debemos más de 50.000 millones de dólares. Y agregamos 1.000 millones más ahora para pagar el desastre de ANCAP. Yo digo, si yo voy a la casa de cualquiera de ustedes y les doy de comer caviar todos los días, pero resulta que al mes de irme deben $10.000 en la roticería, no es que yo los hice vivir maravillosamente bien, claro. Los endeudé hasta las orejas. Yo quiero... Entonces el problema, digo, realmente yo quiero ver, hagan las cuentas, esto es una cuestión ya de administración casera, es decir, si viviste bastante bien un tiempo, pero resulta que debes 10 veces más de lo que debías antes, no es una buena gestión. Sí, cerramos a ver un par de consideraciones más. Un poco en línea con lo que decía Ovenir.
ahora mucha gente tiene la motito y 2 celulares, ¿no? Pero las compraron en cuotas y va a pasar esta bonanza, si es que pasa. Y si no se hicieron las reformas estructurales, no se atacó la educación, después cuando no van a poder reponer la motito y un día no van a poder cambiar el celular. Y si eso es haber un cambio estructural, yo no sé, me parece que es un error terrible de concepción de lo que es salir del desarrollo, ¿no? O sea, la motito, que todo el mundo ahora tiene una motito y un celular, no sirve para nada. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que el Uruguay es un país débil, un país pequeño, un país que está muy sometido a los influjos del exterior. Eso es clarísimo. También creo que el gobierno uruguayo no es el gobierno de Venezuela, no es el gobierno de Argentina, no es el gobierno de Bolivia, no es en definitiva un gobierno populista, está muy lejos de ser un populismo típico. Eso no quiere decir que en este periodo de enorme bonanza para Uruguay, porque la bonanza para Uruguay fue muy importante en lo que refiere a los productos y a la incidencia de los precios externos en los productos que exporta Uruguay. Si en esa coyuntura no fue capaz de crear estructuras mínimas para poder soportar la crisis que necesariamente iba a sobrevenir, el Uruguay ha demostrado tener una política muy errática, sin perjuicio de que pueda ser algo mejor de lo que fue el populismo venezolano, obviamente, sí, ¿no? O lo que fue el desacierto continuo del gobierno de los Kirchner, o de la corrupción imperante en estos países. Creo que evidentemente, en eso te doy la razón, son diferentes. Dice, pero lo que me preocupa, eso te doy la razón, Heber, dirigiéndose a Rafael, ¿no? Porque la discusión es con Rafael. A Rafael. Lo que me preocupa es la incapacidad que tuvo un diseño largo de gobierno para crear bases mínimas para modificar el país, para modificar sus estructuras. Tan pronto sopla un vientito, detenemos el crecimiento y nos caemos. Como los 3 chanchitos. Yo, ahora matizándome a mí mismo, digamos que quebré una lanza por el equipo. Hay cosa mejor que discutir con uno mismo. Es hermoso, por supuesto. Y las discusiones que se arman, sí, ni te digo en casa. Rafael pasa hasta altas horas de la madrugada discutiendo con él mismo. ¿Te parás ante el espejo? Exactamente. Después entra un tercero a poner parios fríos también, pero bueno, no voy a entrar a hablar de es la práctica que recomendaba dejar. Exactamente. Exactamente. Triple personalidad. Triple. Cerramos porque se nos fue el tiempo, dale. No, que se abra un ajuste de $500 millones y hay una cifra que por aquí se mencionó, pero que a mí me hace mucho ruido. Y son los $900 millones de ANCAP. Sí. Están brutales. La verdad es que... Volvemos a la mentira, ¿no? Es que ese tipo de cosas molestan. No se pueden evitar. Y al ciudadano de a pie, sin importar, creo yo, su color partidario, salvo algunos, como dijo Venir, fanáticos, no hay más, o sea, le pesa y mucho. La realidad es la realidad, ¿no?